agradezco al maestro Orlando y a su grupo de segundo R por acompañarnos en este lunes en la Tlacochita Ignorante, así como otros alumnos que vienen interesados en escuchar esta plática que hacemos cada lunes en la Tlacochita Ignorante, que se encontraba pues pescando con su caña las ciencias del comportamiento. Como algunos han de conocer, cada lunes nos acompañan docentes de la facultad que nos ayudan a impartir, divulgar sobre ciertos libros en las áreas de ciencia del comportamiento y que también sirvan como un material didáctico para ustedes, chicos, si les interesa entrar a la página de YouTube o no entendieron alguna cosa, poder ir y volver a ver el video. Y de esta parte pues agradezco y le doy la bienvenida a la doctora Ana María Jerez y a la doctora Isabel Ceballos, que nos acompañan, y agradezco que hayan aceptado la invitación a participar en este espacio de lectura y reflexión que aporta mucho hacia los estudiantes, pero también al público general, chicos, a que se den estas dinámicas de reflexión, de participación, y esperemos que sigan compartiendo con nosotros cada lunes. Y para no alargar mucho esto, pues le doy la palabra a las doctoras para iniciar su presentación, y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, buenas tardes, qué gusto verlos y verlas, sobre todo algunos compañeros, algunos alumnos a los que les he dado clase, me da mucho gusto verlos por aquí, gracias maestro Orlando por traer al grupo, y pues como está comentando, la idea es poder traer a ustedes, si pasas a la siguiente, bueno, antes, el nombre del libro que vamos a presentar hoy, aquí está en físico, pero es sobre un personaje bastante poco conocido, mexicano, y del cual trata el libro. El autor es Guillermo López Portillo. Él es un periodista de Televisa, trabajaba, no sé si todavía trabaja ahí, incluso hay un documental que hizo este periodista con respecto a toda la información, toda la investigación que hizo para este libro. Al final les pasamos por ahí las ligas, ya después le podemos dejar las diapositivas aquí a los jóvenes para que puedan ustedes a lo mejor puedan agregarlo a donde está la grabación y ustedes puedan acceder a toda la información. La siguiente, por favor. Les decía que nosotros estamos participando, claro que tratando de promover la ciencia, pero también tratando en primer lugar de promover la lectura. ¿De qué sirve querer hacer mucha ciencia si a lo mejor no nos gusta mucho leer, no leemos mucho? Y es básico primero tener una cierta formación de lectura de muchas cosas para poder después hacer investigación. Entonces, la idea es primero que nada, por eso al público en general también iría fácilmente dedicada esta presentación, porque es fomentar, motivar la lectura, conocer libros y personajes poco conocidos, como en este caso el profesor, cónsul y luego embajador Gilberto Bosques, pero también que tenga cierta aportación y vinculación con la psicología. Este es un libro netamente de historia, definitivamente no tiene nada que ver con investigación empírica como la conocemos, cuantitativa. A lo mejor algo podríamos ahí checar con investigación cualitativa, pero es un libro histórico. Sin embargo, la vinculación que yo le veo en especial con la psicología, y creo que la doctora Lupita, que con todo gusto invité a participar porque somos fanáticas no nada más de la historia, sino también de esta parte de la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó y sus implicaciones. Consideramos que la historia tiene mucho que ver con la psicología. Los psicólogos somos un poquito o un mucho historiadores, jóvenes, porque tenemos que conocer la historia de una persona, la historia de una sociedad, la historia de una familia, la historia del fenómeno que vayamos a estudiar. Somos un poquito historiadores, ¿no? Nos interesa saber los antecedentes de esa persona, les digo, esa familia, esa sociedad, ese fenómeno. Hacemos hipótesis, nos hacemos preguntas, y realmente aún en área clínica podemos llevar toda una metodología, de hecho llevamos toda una metodología que es casi similar a lo que se hace en investigación empírica tal cual, ¿no? Entonces,
Yo he tenido la oportunidad de tener una formación clínica y una formación en investigación, entonces yo les puedo decir, porque lo he vivido, que sí tienen una vinculación totalmente directa lo que es lo clínico con lo de metodología de la investigación. Y en este caso vamos a conocer un poco sobre la biografía de una persona y cómo es que sus antecedentes, bueno, que es la parte que yo les voy a platicar, sus antecedentes pudieron servir para después todo el gran legado de lo que hizo Gilberto Bosques en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que es la parte que nos va a compartir la doctora Lupita, que es básicamente más de lo que habla el libro. Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a conocer brevemente sobre su vida. La siguiente. Gilberto Bosques Saldívar, en su nombre completo, fue un mexicano nacido en un lugar llamado Chiautla de Tapia, Puebla, un lugar bastante cercano al estado de Guerrero. De hecho está más cerca conozco un poco por allá, unas montañas enormes, áridas, lugares bastante perdidos, y está más cerca de Guerrero que de Puebla, por ejemplo, que de la ciudad capital. En 1892, hace casi 130 años, nació en una época, desde aquí podemos empezar a vislumbrar cosas bien importantes de este personaje. Nació en una época que le permitió pues vivir, participar y aportar en algunos de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX, no nada más de México, sino del mundo entero. Por ejemplo, participó en la Revolución Mexicana, ahorita vamos a ver, incluso personajes importantísimos los conoció. La invasión, participó defendiendo a nuestro país en la invasión estadounidense a Veracruz en 1914. Espero que sí sepan que hubo una época, hace no tanto, hace un poquito más de 100 años, en donde Estados Unidos los invadió a través del puerto de Veracruz. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, obviamente, con los estragos del nazismo, que es básicamente su mayor aportación, su mayor legado, y la Revolución Cubana, que también muchísima participación tuvo ahí, algo comentaremos. ¿Y cuáles fueron momentos importantes en su vida antes de lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, primero se va a la ciudad de Puebla en 1904, al tener 12 años, a terminar la secundaria y estudiar la normal, o sea, para ser profesor. Antes, pues terminando la primaria, si acaso la secundaria, ya se podía acceder a hacer la normal, no había que ser preparatoria ni mucho menos. Entonces desde muy jovencitos podían entrar a prepararse para ser profesores. Pero dejó sus estudios de normalista para integrarse a la lucha armada durante la Revolución Mexicana. Al terminar la Revolución Mexicana regresa a Puebla, se titula, y ya laborando como profesor en 1914 pues solicita licencia para ir a defender el país de la invasión norteamericana en el puerto de Veracruz. Bueno, pensé que aquí lo había puesto, pero durante la Revolución Mexicana conoce a Venustiano Carranza, en Puebla participa junto con Aquiles Cerdán. Espero que más o menos conozcan un poco de esa historia, todo un héroe de la Revolución Mexicana en la ciudad de Puebla. Entonces vive mucho esa parte allí. Pero como profesor, la educación pública siempre fue una preocupación para él, participando activamente tanto en la elaboración del artículo 3º constitucional en 1917, cuando se hace la Constitución, y en otros momentos en que fue reformado. Perdón, ahí está. Ese es lo primerito que habíamos visto. Sí, perdón. Gracias. Ahí está. No. Ahí está. La anterior. Ahí nos quedamos. Mientras participa en la Revolución Mexicana, lo que les decía, donde lucha junto a Aquiles Cerdán, conoce a Venustiano Carranza, entre otros, se sumerge y participa en política, comenzando esta parte de su vida. También fue un político importante. Importante, aunque realmente no mucho, se enfocó más en otras cosas, pero bueno, también tuvo cierta injerencia en política. Y al terminar la lucha armada es elegido diputado, aquí era lo que les comentaba, en primer lugar el Congreso local allí de Puebla, después diputado federal y candidato a gobernador
por su estado, por Puebla, siempre buscando reformas de contenido social. Una persona que siempre le interesó mucho y de forma bastante real y cercana el bienestar de las demás personas. La que sigue, por favor. A partir de 1920 comienza su labor como periodista, que es otra de sus grandes labores, y editor, trabajando en diferentes periódicos y revistas, inclusive colaborando con José Vasconcelos, otro de los grandes creadores de la educación pública en nuestro país, después de la Revolución Mexicana. Y en 1939, que es el año en que comienza la Segunda Guerra Mundial, a petición del presidente de la República, Lázaro Cárdenas, GB es el nombre, Gilberto Bosques, para no ponerlo completo. Gilberto Bosques deja todas sus actividades políticas y periodísticas en México para dedicarse al servicio exterior mexicano. La que sigue, por favor. Entre 1939 y 1944, que es la parte más importante porque es donde la doctora Lupita nos va a mencionar qué es lo que trata el libro, Bosques fue cónsul general en París, en donde fue testigo tanto de la derrota de la República Española, que hubo también por ahí una guerra muy importante, y en donde México recibió muchísima gente española que trajo muchas cosas buenas a nuestro país. Entonces fue también testigo del inicio de la Segunda Guerra Mundial en ese periodo. En esta labor es donde brilló e hizo resplandecer la diplomacia mexicana. Quisiera rapidito mencionar qué es un cónsul, porque a veces no lo sabemos y cuál es la diferencia con un embajador, nada más para que tengamos la idea. Las principales diferencias se dan en el rango diplomático y en el ámbito de qué tanto actúan. Los embajadores, el después, también llegó a ser embajador, pero son funcionarios diplomáticos en un mayor rango, es superior al de los cónsules. Las embajadas se encuentran en la capital del país anfitrión, solamente hay una embajada en cada país, ¿okay? Puede haber varios consulados, bueno, más o menos lo sabrán, pero hay solo una embajada en cada país. Las embajadas se encargan de las relaciones diplomáticas generales, como es representar al jefe de Estado o de gobierno de un país, a su presidente, a su rey, etcétera, ¿no? Lo que sea. Los consulados, por su parte, se enfocan en asuntos prácticos y administrativos relacionados con los ciudadanos de su país en el extranjero, por lo que se encuentran en diferentes ciudades del país anfitrión. La que sigue, por favor. Por ejemplo, se han sabido en Estados Unidos, bueno, quienes, yo creo que todos tenemos familiares, o la gran mayoría, pero cuando quieren ir a renovar su credencial de elector, etcétera, van al consulado, no van a la embajada no se encarga de eso. Los consulados son los que se encargan de arreglar las cuestiones de las personas que viven o de los ciudadanos que viven en otros países. Sí, ya cambió. Terminada la Segunda Guerra Mundial es designado embajador en Portugal, cónsul en Finlandia, embajador en Suecia y finalmente embajador en Cuba. El embajador en Cuba tiene un papel también muy importante, pues fue testigo tanto de los últimos años del gobierno de Fulgencio Batista, quien estuvo antes de la Revolución Cubana, pues como del inicio del gobierno de esta revolución, que fue en 1959. En todos lados estuvo siempre apoyando a los necesitados por cuestiones políticas, y les ayudó a encontrar un nuevo hogar y un nuevo país, que en este caso fue México. De hecho, él ayuda a Fidel Castro y al Che Guevara a tramitarle sus visas para cuando ellos tuvieron que salir de Cuba y que se vinieron a México. Algunos a lo mejor sabrán un poquito esa historia, y ellos prepararon todo la Revolución Cubana aquí en México. Después salieron aquí en un lugar muy cerquita, por Tuxpan, o cerca de Tuxpan. Entonces Gilberto Bosques tuvo un gran apoyo en esa parte también de la historia pues mundial, no nada más de México. Regresa a México en 1965, ya con 73 años, digamos ya jubilado, para dedicarse a escribir y a compartir sus vivencias y aprendizajes. Muere en 1995 a los 103 años de edad, con una vida pues fructífera y muy satisfactoria, llena de vivencias, de cosas importantes y sobre todo de humanidad, de haber ayudado a muchas personas que en ese momento necesitaban apoyo, un refugio, y darles cabida en nuestro
en nuestro país. Y pues la parte más importante de su vida, además de estos detalles que les he comentado, que creo son importantes, que fue todavía más importante la Segunda Guerra Mundial, lo que trata el libro, y es lo que la doctora Lupita nos va a compartir. Muchas gracias, Ana Mari. Debo decir, bueno, comenzando que este libro me lo regaló Ana Mari en mi cumpleaños, porque sabe, como bien comenzó a decirles, que ambas tenemos este gusto por esta parte de la historia que se refleja en libros, en documentales. Ana María ha tenido la oportunidad de hacer 2 viajes de esta naturaleza, conocer lugares donde se habla de este episodio de la historia. Entonces, a pesar de que somos 2 personas que creemos conocer la Segunda Guerra Mundial, en novelas ficticias, en novelas basadas en la vida real, pues ninguna de las 2 habíamos escuchado a Gilberto Bosques. De hecho, Ana Mari lo escucha en una actividad aquí de la universidad, y eso es lo importante de este tipo de actividades que nos presenta ahora, gracias a la Tlahuachita, porque uno va aprendiendo y uno toma nota y dice, bueno, yo quiero adquirir el libro para ahondar en el conocimiento. Y en efecto, este libro, de un personaje desconocido para los mexicanos, porque incluso el libro lo menciona. El libro menciona, en este caso Guillermo López Portillo, él menciona que en efecto es un personaje desconocido para todo lo que hizo, para todas las vidas que se salvaron gracias a las visas que él emitió. De ahí la importancia de conocer su vida, su historia y su legado. Bueno, como saben, el libro es Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis, y es un libro que cuenta con 40 apartados más apéndices, en el que se nos revela la extraordinaria labor humanitaria de este personaje que arriesgó todo. Y cuando digo todo, es arriesgar hasta su vida y la de su familia y la de su equipo para salvar vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este libro nos deja ver la valentía, los peligros que él enfrentó y el impacto humano de sus decisiones heroicas. La que sigue, por favor. Bueno, hay que ubicarnos primeramente en el contexto histórico, y como bien lo mencionó Ana Mari, en 1939 es nombrado por el general Lázaro Cárdenas cónsul de México en Marsella, en Francia, ¿no? Justo cuando comenzaba la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Marsella era un espacio geográfico libre, territorio libre, que se le llamaba a las ciudades que no estaban invadidas por las tropas alemanas, ¿no? Entonces tenemos la Europa de 1940 a 1942. El continente, es decir, Europa, estaba sumida en este régimen nazista, y además de lo que se comentó de esta guerra civil en España, entonces había pues dos guerras, ¿no? Millones de personas huían desesperadamente pues para salvar sus vidas. Unas pues sabemos que eran los judíos, pero también estaban los españoles que estaban huyendo del régimen, ¿no? Aquí se habla de los campos de concentración, que como ustedes saben, o si no saben, comiencen a leer sobre ello, a buscar documentales sobre. Hoy tenemos al alcance de nuestro celular un montón de información que nos deja conocer esta parte y mucha parte de la historia, ¿no? Los campos de concentración operaban a máxima capacidad, y bueno, la muerte acechaba a judíos, a republicanos españoles,
disidentes políticos, científicos, artistas, gitanos, homosexuales, bueno, todo aquel que iba en contra del régimen, pues su vida corría peligro, ¿no? Marsella dice aquí epicentro del rescate. Marsella es un puerto francés en donde se estableció el consulado, y le llaman aquí como un faro de esperanza. Dice, la ciudad se convirtió en el último punto de escape para miles de refugiados que veían en México su única posibilidad de supervivencia. Deben saber que mucha gente europea ni siquiera conocía México, nunca habían oído hablar de ese país. Sin embargo, en los testimonios dejan claro que México se convirtió en un nuevo renacer. Muchos se quedaron aquí, otros lo tomaron como punto de partida hacia, sobre todo hacia Estados Unidos. Sin embargo, ninguno tuvo mala experiencia de quedarse a vivir aquí. Ustedes aquí van a poder encontrar testimonios, por ejemplo, son muy jóvenes, ustedes son muy jovencitos, pero hay una actriz, ya murió, Susana Alexander, ¿no, verdad? Bueno, Susana Alexander es una actriz ya muy grande, pero que ella venía huyendo, bueno, sus papás venían huyendo, y Gilberto Bosques les da su visado, lo muestra, lo tiene con la firma de Gilberto Bosques, y gracias a ese visado, a esa atención, a esa preocupación que tuvo este personaje, es que su familia sigue viva. Y así como ella, hay otros testimonios, y lo que me gusta es de que al final vienen los enlaces en YouTube donde ustedes pueden ver a estos personajes que aquí están, que hay unos que yo no conocía, pues a Susana Alexander la conozco por actriz, pero otros que no sabía quiénes eran, y está la evidencia de algunos videos que se tomaron para documentar, porque este libro es producto de un documental. Guillermo López Portillo hizo un viaje, trazó rutas para seguir los pasos de Gilberto Bosques. De hecho, lo menciona aquí varias veces, seguir los pasos de Gilberto Bosques, estar en Marsella, estar donde fue el consulado, etcétera, ¿no? La magnitud de la crisis, dice, más de 40,000 personas fueron salvadas gracias a la intervención directa de Bosques, arriesgando, como les comentaba al principio, su vida. ¿Por qué digo su vida? Porque él, aquí se menciona que él tenía espías, los identificaba, le querían hacer o poner cuatros, como coloquialmente se dice, pero a él no le importó. Él tenía esa convicción de ayudar a las personas, ¿no? Además de que independientemente tenía la orden del general Lázaro Cárdenas de ayudar a los españoles. Pero yo creo que, no sé, a lo mejor cualquier persona que vea su vida, y sobre todo la de su familia, en peligro, bien pudiera decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, y yo ya no juego, yo ya me regreso, ¿no? Él siguió. Y eso es lo que hace muy interesante este personaje, en verdad desconocido. Aquí, bueno, habla entre ellos intelectuales, artistas, científicos y familias comunes y corrientes, ¿verdad? Obrera, de Salvador, que arriesgó su libertad y su vida. La siguiente, por favor. La misión humanitaria extraordinaria. Pues empezó a dar visados, ¿no? A avisar muchísimos documentos, muchísimas personas lograron su vista, porque dice que no se limitó a seguir los protocolos burocráticos, los cuales eran muchos, y más de esas condiciones. Bueno, incluso se menciona en el libro que los mismos nazis estuvieron ahí, creo que le sacaron la pistola. Aquí se menciona, sí, yo me acordé, le sacaron la pistola para amenazarlo, amedrentarlo, pero él firme.
no muestra o no mostró, de acuerdo a quien escribe, ninguna manifestación de miedo. Él estaba firme porque él entendía que cada sello en un pasaporte representaba una vida humana. Dice, trabajaba incansablemente, a menudo hasta altas horas de la madrugada, procesando documentos para refugiados que llegaban con historias desgarradoras, pero con una esperanza común: México. Dejando, imagínense que de pronto digas, te vas hoy en la noche y solamente lo que puedas en una bolsita, en una maleta. Como les comentaba hace unos minutos, mucha gente no sabía que México existía, por ejemplo, ni por aquí se les pasaba llegar a este país. La oficina en Marsella se convirtió en un santuario, dice aquí, donde lo menciona, donde las lágrimas de desesperación se transformaban en sonrisas de alivio al recibir los documentos, que era lo que los diferenciaba entre la vida y la muerte. Sin embargo, pues como que a pesar de todo esto, y estaba bien vigilado, pues lo mueven de Marsella y los apresan, vamos a decirlo así, los llevan le llaman aquí los castillos de la esperanza, pero él seguía haciendo su trabajo. Estos dos castillos en donde él montó su cónsul representaban, no nada más, dice aquí, no nada más eran propiedades, eran símbolos vivientes de la resistencia humana. En estos castillos me llama la atención lo que se menciona aquí, que él seguía o trataba, bueno, él y su equipo seguían tratando de llevar una vida pues común y corriente, como si no pasara nada afuera. Dieron el grito de la independencia 2 veces, se celebraba el Día de Muertos, y eso hacía que la gente que no era mexicana pues conociera sobre la cultura de México, ¿no? Había actividades especiales para los niños, que estos chiquitos pues trataran de llevar su infancia lo más tranquila, lo más apegada a una infancia normal, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces aquí 1.350 refugiados encontraron no solo techo y comida, sino dignidad y esperanza. Las mujeres empezaron a aprender costura, entre otras actividades. Dice aquí que él organizó una verdadera comunidad internacional donde convivían de todo: judíos, republicanos, españoles y perseguidos políticos. La que sigue, por favor. El castillo de la Reinarde pues significó el símbolo de esperanza y refugio en medio de la guerra, ¿no? Donde estaba ondeada la bandera mexicana, pues que ahí había mudado él su consulado. La que sigue, por favor. Ay, gracias. Los riesgos que corrió Bosques, ¿no? Pues un hostigamiento constante. Como les comenté, aquí está documentado gracias a un archivo que es grandísimo y que se encuentra en Relaciones Exteriores, al parecer. O sea, no está expuesto, además de estos archivos que su hija, uno de sus hijos, en este caso su hija Laura, creo, tiene guardado. Ahí se puede ver pues todo lo que él pasó, él vivió. Pero de entrada, este hostigamiento, en donde les comentaba, le mandaban espías, los mismos nazis fueron a hablar con él, a ver qué estaban haciendo, y ahí tener a alguien de planta pues debe de ser pues un poco intimidante. Sin embargo, pues al parecer él no se intimidó y siguió haciendo su trabajo a pesar de estar constantemente vigilado, ¿no? Como les decía también, él, en cualquier momento él podía renunciar, pero no quiso hacerlo. Dice aquí, a pesar de esto, nunca cedió en su compromiso humanitario, entendiendo que cada día de retraso podía significar vidas perdidas. Incluso a él
le llaman el qué, el Schindler mexicano. ¿Ustedes han oído o han visto la película de la lista de Schindler? Sí, Martincito, pues somos de la misma edad más o menos, sí, tú y yo. Pero los demás, la lista de Schindler. Luego, véanla, adéntrense a este episodio de la historia. Es cruel, es dura, pero pasó. Y así como Gilberto Bosques, hay infinidad de personas que arriesgaron su vida por ayudar. Nosotros les recomendamos que más ahora que están documentales y todo más padre, ¿no? Más fácil a lo mejor. Bueno, pero creo que yo prefiero el ojear el libro. Bueno, el siguiente punto, el arresto y el encarcelamiento, pues en realidad estaban viéndole a ver algún detallito para encarcelarlo, ¿no? No se lo encontraban hasta que lo encontraron y bueno, pues lo encarcelan, ¿no? Dice, el precio de su valentía llegó cuando fue arrestado junto con su familia y todo su equipo también en Alemania por más de un año, fueron casi 2 años. Durante este periodo de cautiverio, su esposa e hijos también sufrieron las consecuencias de su noble labor. Sin embargo, incluso en prisión, Bosques mantuvo su dignidad y su convicción de haber actuado correctamente. Desafío a la política internacional, también aquí se habla, y dice que no solamente se enfrentó a los nazis, también a la burocracia internacional y las presiones diplomáticas. Sabía que sus acciones podrían tener consecuencias para las relaciones México-Alemania, pero siempre actuó pues bajo sus convicciones de ayudar. Punto y aparte, ahorita que dice aquí que desafió la burocracia internacional, pues también tuvo que, aquí hay un apartadito pequeño pero muy significativo que me llamó la atención, incluso hasta me dio coraje. Esto es lo padre de leer, que tus emociones sale la alegría, te sale la lágrima, te sale la rabia, ¿no? Ya cuando son rescatados todo su equipo, pues él había ido comisionado, ¿no? Y la verdad es de que nos llamó mucho la atención y nos dio mucho coraje cuando leímos por aquí que pues estaban pidiendo pues el reembolsar, ¿no?, los viáticos. Cuando salió con lo que pudo, no había dinero. O sea, hay una frase por aquí que dice, pues si le regresamos lo que les debemos nos dejan sin comer no sé cuántos años. O sea, no tenían ya. Esa es una parte interesante. El libro en sí es interesante en lo particular porque da a conocer al personaje. Sin embargo, sí tiene una forma de escritura que te lleva al pasado y luego te regresa al presente y luego te vuelve a regresar. Entonces, no es que sea complicado, pero sí tiene este estilo, porque como les comentábamos, es parte de un producto de un documental que si ustedes lo buscan que salió en Televisa en 2012 o 13, si ustedes lo encuentran en YouTube, así se llama, Gilberto Bosques, lo encuentran. Yo la verdad es que no lo he visto. Sí, les puse la liga. Ah, ok, ahí está. El que sigue, porfis. Ok, el impacto humano, más allá de las cifras. Bueno, en el libro ustedes podrán ver testimonios como el que les comenté de Susana Alexander. Hay otros testimonios de personajes o de personas que gracias a Gilberto Bosques pudieron tener vida, pudieron vivir. Entonces vale la pena, y el libro al final te envía a los vínculos de estas personas, de estas entrevistas. A mí me pareció padrísimo. Esto es algo muy padre del libro. A muchos describían a Bosques como el ángel que me salvó la vida, el hombre que me devolvió la esperanza en la humanidad. El rostro de la solidaridad mexicana, dice Bosques, no actuaba solo, representaba lo mejor del espíritu mexicano. Su trabajo puso a México en el mapa como un país de refugio hasta el día de hoy. México es un país que recibe sin tanta traba,
Yo creo que a partir de esto México se dio a conocer, porque no era conocido o muy conocido en lugares de Europa. Entonces, pues, gracias a su trabajo es que existe o que se sigue la tradición de México como país que recibe, ¿verdad? El desafío burocrático, bueno, ya lo comenté. Pues la verdad es de que se las tuvo que ingeniar, incluso pues él hablaba francés, pero no hablaba otros idiomas, y los nombres, tuvo que cambiar nombres para poder dar los visados. Y pues me lo imagino yo con la presión, y que te llegue alguien que no habla tu idioma y tú haciéndole como que sí le entiendes, para poder ayudar. Y eso es lo que se rescata de esta persona, su carácter humanitario. Su lema no escrito era: siempre hay una manera cuando se trata de salvar una vida. O sea que para él hacía hasta lo imposible para poder lograr salvar una vida. Bueno, y su reconocimiento y legado duradero, pues que salvó más de 40,000 vidas, ¿no? Que pudieron terminar en otras circunstancias, ¿no? 1,350 refugiados en estos castillos, en donde él estableció su consulado, y 3 reconocimientos internacionales en la UNESCO, los gobiernos de México y Alemania. La misma Alemania, increíblemente, Alemania ha honrado su memoria y México no. Aquí dice Guillermo López Portillo hace una pregunta: ¿por qué no se conoce? Y la respuesta que da, no me acuerdo si su hija o algún entrevistado, obviamente, es de que él era una persona tan sencilla que no le gustaba el protagonismo. Entonces por eso no se dio a conocer. Están los archivos, pero están guardados. Hasta hace poco, creo que en el Museo de Tolerancia de la Ciudad de México se exhibió algo sobre él, pero es increíble que en Alemania haya habido una exposición de su trabajo, especialmente de su trabajo. Creo que hace falta que Gilberto Bosques sea Perdón, que en Viena le pusieron un nombre a una calle, a una avenida, se llama Avenida Gilberto Bosques. Entonces hay más reconocimientos en el extranjero que en México, por más perfil bajo por el que haya querido pasar, creo que merece más todavía, ¿no? Y bueno, como conclusión, pues Gilberto Bosques nos enseña, gracias a Guillermo López Portillo, que la valentía no siempre se manifiesta en campos de batalla o grandes escenarios públicos, ¿no? A menudo los actos más heroicos ocurren en oficinas discretas, en decisiones tomadas en soledad, en momentos cuando nadie está mirando pero todo está en juego. Su historia nos recuerda que la compasión y el coraje puede desafiar incluso a los regímenes más oscuros y poderosos. No utilizó armas, no utilizó ejércitos, no tenía. Su arsenal consistía en sellos, visas, determinación inquebrantable y sobre todo una convicción profunda en la dignidad humana universal. El legado humanitario de Bosques trasciende su época y se convierte en un llamado urgente para las generaciones actuales. En un mundo que aún enfrenta crisis humanitarias, refugiados y persecución, su ejemplo nos desafía a preguntarnos qué haríamos nosotros, qué hubiéramos hecho nosotros en circunstancias similares. Salvar vidas es el acto más grande de dignidad humana, y Bosques nos demuestra que todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestras propias circunstancias, sin importar cuán pequeña pueda parecer nuestra esfera de influencia. Con esto yo termino el contenido de esta obra, y quisiera hacer una dinámica que se me olvidó comentarte, diferente, porque tenemos un espacio, ¿verdad?, de preguntas, pero ahora yo quisiera hacer al revés, de nosotras hacia ustedes. Ok, no es examen, no se preocupen, a mí me gustan los exámenes, por cierto.
Yo tengo 3 reflexiones para ustedes, tenemos 3 reflexiones para ustedes. Y quien quiera participar está abierto, ¿no? ¿Qué significa actuar con humanidad? Si alguien quisiera contestar esta pregunta. ¿Qué significa actuar con humanidad? Bueno. ¿Tu nombre? ¿Tu grado? Okay. Mi nombre es Sonelio Narváez, soy de segundo R, de psicología. Siento yo que lo veo un poco como por el humanismo, el considerar mucho la dignidad de la persona, tener empatía por la persona y no hacer cosas para ver qué nos puede intercambiar, sino simplemente hacerlo porque creemos que es lo correcto. No hay respuestas incorrectas aquí, ¿ok? Muchas gracias. Y muchas gracias por el segundo, que es tu grupo, profe. Muchas gracias por traerlos. Por ahí había una. Sí, buenas tardes. La misma pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué significa actuar? Bueno, pues sí, yo concuerdo con mi compañera en cuanto a lo que comentó. Yo creo que tiene mucho que ver también precisamente con acciones relacionadas con los valores. Eso es lo que nos da precisamente la humanidad. Tiene principios fundamentales como el respeto, la libertad, la igualdad, y todos estos elementos ya conjugados son los que dan precisamente esa esencia de humanidad. Es ayudar a las personas sin esperar nada a cambio, y eso pues para sentirnos hacer así como personas mejores. Depende de la toma de decisiones que nosotros hagamos en cuestiones muy importantes en la vida, y eso hace la diferencia. Muchas gracias. Y aquí la chica de rosa con esta última pregunta. No. Ok, bueno. ¿Qué es la siguiente pregunta? ¿Qué es el valor de la solidaridad? Que no sean los mismos. A ver, claro, sí. Nada más, antes de pasar a otro tema, hablando sobre lo que es ser humanitario, creo que hay que retomar mucho la moda, desgraciadamente así le llamo yo, desafortunadamente, la moda del humanismo que ahora ha surgido por todos lados, y a veces se pierde un poco la esencia de lo que realmente es, y me parece que lo que han comentado los compañeros, eso es realmente la esencia de lo que es una actividad humanitaria, ser realmente humanista, interesarse realmente por las personas, ¿no? Por su dignidad y por su libertad y por todo. Entonces también esa parte se me olvidó comentar en la introducción, pero eso fue otra de las razones por las que quisimos traer este personaje, que realmente encarna lo que es ser humanista. Platícanos un poco, no sé si tenemos tiempo, del premio o el reconocimiento que dan los judíos y por qué no lo tienen. Ya. ¿El plan humanitario? Sí. Los judíos le dan un reconocimiento a todas aquellas personas no judías que ayudaron a judíos a salvarse durante toda la época de la Segunda Guerra Mundial, durante el Holocausto. Y, por ejemplo, Schindler, aquí se habla de eso, que por cierto, la doctora dijo que eran 40 apartados, hasta a mí me dio miedo, dijeran 40 los que leí. Es un libro bastante chiquito, que también por eso lo elegimos, porque es bastante sencillo, es que no se dejen amedrentar por lo de 40, pueden leerlo y el libro es fácilmente. Sí, hay un reconocimiento que les dan los judíos que se llama Justo entre las Naciones, que por ejemplo Schindler lo tiene. Les digo, vean esa película, hay varias personas que no son judías que lo tienen, pero ¿por qué? Se los da porque ayudaron y apoyaron salvando judíos al exterminio tan cruel, tan fuerte que hubo en esa época. Por eso es que es importante estudiar mucho esa época, porque hay que tratar de evitar que vuelva a pasar, sobre todo como psicólogos. Claro que estamos tratando de trabajar sobre el bienestar de las personas. Realmente la psicología de esas personas que estuvieron en campos de concentración estaba anulada, fue exterminada al igual que los cuerpos. Entonces los judíos actualmente le dan ese reconocimiento
a todos aquellos que apoyaron y que no son judíos. Sin embargo, Gilberto Bosques no lo tiene. Yo hace poquito, hablando con una gran amiga judía, le preguntaba por qué Gilberto Bosques no lo tiene. La verdad que le llaman el Schindler mexicano, cuando Schindler era, no me acuerdo si polaco o austriaco, pero bueno, no era judío. Pero ayudó a muchísima gente en su fábrica, contratando judíos. Entonces, como les daba trabajo, ya no los pelaban y ya no los mandaban a los campos de concentración. Él no se lo dieron porque dicen que está en debate, pero a lo mejor en el futuro se lo dan, pero que no se lo dieron ese reconocimiento histórico, digamos, porque Gilberto Bosques seguía instrucciones del gobierno de Lázaro Cárdenas. Él hizo parte de su trabajo diplomático el dar estas visas. No lo hizo corriendo tanto peligro su vida, que sí estuvo en peligro de morir, de ser ejecutado por los nazis al dar visas a gente que no era mexicana. Sin embargo, bueno, hay varias características por ahí que no llegan, son muy estrictos, que no llega a llenar para darle ese reconocimiento. Pero bueno, está en debate, pero sin embargo hay muchas personas que lo consideran como un Schindler, ¿no? Una persona que ayudó muchísimo a los judíos, salvándoles la vida, sin serlo. Pero no solamente fueron judíos, como ya comentó la doctora, sino también de otras nacionalidades. Nos vamos a saltar la segunda por tiempo, pero ¿qué tal si alguien me puede contestar como una persona, cómo tú puedes cambiar la historia? Gilberto Bosques murió y sin reconocimiento, pero mucha gente aquí le explica y le da las gracias, porque gracias a él está vivo. Él dice, yo hice lo que tenía que hacer. ¿Quién me puede contestar? ¿Cómo una persona como tú puedes cambiar la historia? Hola, buenas tardes. Me llamo Alexander, en segundo R igual. Yo pienso que puedes cambiar la historia simplemente con tus puras acciones, tal vez acciones que día a día crees que son normales, pero pues puede que eso lo estés haciendo ya al día a otra persona, que puede que una decisión que la hagas tomar o que la ayudes a tomar, ya sea un amigo o persona que se te acerque a qué dirección, así puede que le ayude a mejorar un poco su vida, y puede que esa persona no lo sepas tú, pero gracias a esas acciones esa persona llegue a hacer otra cosa importante. Y ahí ya estás cambiando una parte tú de la historia. Así es, muchas gracias. Allá, por allá, Madeline. Bueno, supongo, ¿no? Sí, yo la conozco porque es mi tutorada, perdón, sí, Madeline. Bueno, yo soy Madeline Muñoz Perales, estoy en séptimo P y aquí están algunos de Bueno, yo me apego mucho al caso de Gilberto Bosques porque considero que es bastante complejo y, o sea, bueno, considerando que venimos de una plática acerca de ello, pues mi respuesta sería apegada ahí, ¿no? Yo diría que para poder cambiar la historia se debe saber ¿qué se busca hacer? ¿Qué propósito se tiene? Después, ¿qué puedo hacer yo? ¿Y cómo puedo hacerlo? Porque por lo que vi, pues justo la razón por la que no recibe el premio pues de los judíos, me parece, es porque hacía todo de manera burocrática, pero aún dentro de la burocracia buscaba cualquier clarito, cualquier salida para poder pues dar visas tanto como le fuera posible para que pues pudieran escapar. Entonces, creo yo que serían pues 3 pasitos de qué busco hacer, qué puedo hacer y cómo puedo hacer. O sea, eso implica pues también informarse, porque pues sí. Bueno, pues muchas gracias. No sé si haya tiempo. Si puedes poner la bibliografía allá. Maestra. Buenas tardes, mi nombre es Isela Reina. También soy alumna del segundo semestre del Grupo R y alcancé a ver perfecto la película de La lista de Schindler
y creo que alguien puede cambiar la vida de otras personas es precisamente por la empatía. Seguramente que fue enviado por el licenciado Lázaro Cárdenas, pero el ver el momento, la situación y todo lo que ellos estaban viviendo, creo que fue algo más significativo que aún considero que las personas, aun cuando no le hubieran dado la instrucción, por estar en ese contexto, todo el ser humano tenemos ese sentido de ayuda, y lo podemos ver en situaciones que han acontecido aquí en México, los sismos y todo esto. Bueno, aún más en esa situación, porque ya implicaba la vida y la manera en la que estaban siendo ellos destruidos. Seguramente él, como Schindler, ha de haber creído y pensado, si yo hubiera tenido más oportunidad, hubiera salvado muchísimo más personas. Gracias. Yo quisiera, buenas tardes, mi nombre es Keila Alvarado, soy del segundo de Psicología del Grupo R, y retomando una de las ideas o palabras que acaba de decir mi compañera, considero que uno hace el cambio, si bien por la empatía, también creo que la valentía, porque si nos ponemos en el contexto en el que sucedieron todas estas situaciones, pues si no me equivoco, había mucha represión, o sea, mucha opresión, muchísima, no había muchísima libertad de expresión. Entonces fue un total acto de empatía y de valentía, sobre todo el hecho de que él se animara a generar un cambio, por lo que yo puedo decir que una persona hace historia teniendo empatía y valentía, sobre todo para querer hacer las cosas. Gracias. Pues muchas gracias. Yo, antes de darle la palabra a mi compañera Ana Mari, les quiero recomendar también una película que la pueden encontrar en Prime, se llama Lazos de Vida, y que trata precisamente, es un caso de la vida real, trata precisamente de personas que por el puro impulso de ayudar y de sentir esa empatía ante una situación como la que estaba sucediendo en esa época, logra hacer un cambio y no se da cuenta, simplemente lo hace por ayudar sin esperar reconocimientos ni nada. Anótenlo por ahí, Lazos de Vida, es una película muy reciente, y pues para ahondar más en los temas. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. No sé si no sé si alguien quiere alguna pregunta, alguna duda, chicos. Ok, vamos a dar un espacio cortito, nada más para dar este espacio de preguntas y dar el reconocimiento. Bueno, buenas tardes. Nada más quería preguntar, porque creo que hicieron mucha mención sobre ello, también estaba pensando mucho sobre cómo es un personaje sumamente desconocido, ¿no? Para la importancia que tuvo, no para una persona, ¿no? Muchísimas, ¿no? Y cómo lo contradictorio puede ser, ¿no? Que tiene más importancia, tal vez, o se le ha dado más importancia en otro país que no es el que nació, ¿no? El que nació. Y bueno, creo que como este personaje hay muchos en la historia, ¿no? Quienes han ayudado a otros seres humanos, otros seres vivos, y no han tenido ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Mi pregunta es, ustedes personalmente, ¿por qué creen que sea así? ¿Creen que sea una cuestión de que cómo ve el público estos personajes históricos, o cómo los tratan las instituciones o las naciones o algo por el estilo? Muy buena pregunta. No te sabría decir, tanto en el libro como en algunas de las bibliografías, que les digo, con todo gusto les pasamos por ahí las diapositivas que gusten, ya luego vemos, pero hay un libro muy interesante sobre él, que es editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí también se vuelven a hacer esa pregunta y hacen un análisis hasta, yo diría, bastante psicológico de él, de qué es lo que lo motivaba, y contestan que en gran parte era, lo comentó la doctora Lupita, que era una persona muy humilde, no le interesaba tener reconocimiento, entonces prefería, muy pocas entrevistas hay de él, por ejemplo, casi no las aceptaba. Entonces yo creo que eso hace que pues no se sepa, y pues el gobierno de por sí tampoco le interesa mucho
dar reconocimientos, pues yo creo que eso además apoyó, ¿no? Así diciendo, bueno, si a él no le interesa, pues a nosotros estamos mejor así, no sé, es algo complicado, pero... Aquí tengo, fíjate, dice el desconocido Bosques y su asistente, Joaquín Urquidi. Gilberto Bosques es un personaje casi desconocido para la mayoría de los mexicanos. A pesar de haber sido el representante diplomático que logró salvar miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial y que es reconocido en países como Alemania y Austria, en México su legado es casi anónimo. Afortunadamente se enmendó el olvido, o sea, sí ha sido recientemente reconocido, ¿no? Pero muy reciente. Y su nombre ha sido honorado al nombrar en su honor calles, museos y plazas. Su nombre figura en letras de oro en los muros del Congreso de Puebla, su estado natal, y la Plaza Gilberto Bosques Saldívar, bautizada así durante la gestión de Luis González Plasencia, al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Asimismo, su busto se encuentra en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ubicada en Alameda Central. Dice, al menos 2 razones contribuyeron a mantener el anonimato de Gilberto Bosques, un personaje que atraviesa todo el siglo XX en México y en el mundo. Una fue su propia modestia, como les comentaba, su negativa a que le reconocieran méritos personales, pero la otra tiene mucho que ver con la parte que le tocó a Ana Mari, su militancia revolucionaria y el hecho de haberse alejado de la política con la llegada al poder de su paisano Gustavo Díaz Ordaz. Recuerde que fue responsable de la matanza de Tlatelolco y de la represión del 68. Entonces, como que cuestiones políticas. Aquí lo dice. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahorita recordando no dejaba de pensar en la última pregunta que nos planteaban y me hace pensar mucho en cómo esto me recuerda a videos que yo había visto en los que se comentaba que ante situaciones tanto políticas como cuestiones humanitarias no se puede ser imparcial, o sea, tanto en cuestiones de injusticia no se puede ser imparcial ante esas situaciones y ser como que nada está pasando, porque pues eso sería caer en permitir que se cometan ese tipo de actos. Entonces siento que, regresando a esa pregunta, la manera de cambiar la historia pues es no dejar que este tipo de cuestiones se cometan y no simplemente verlas, o sea, desde una forma pasiva de que solo observar, sino también cómo tú puedes ayudar a actuar desde la posición en la que tú estás. Gracias. ¿Algún otro comentario? No, bueno, me gustaría hacer uno. Me pareció interesante la lectura, maestro. La verdad es que yo no había escuchado de Gilberto Bosques, pero me parece interesante el espacio histórico en el que se vivió, ¿no? Y tantos fenómenos que surgieron ahí. Creo que entre la desgracia surgieron muchos fenómenos que estudiar desde las diferentes áreas, ¿no? De las ciencias del comportamiento. En psicología me pongo a pensar en Viktor Frankl, ¿no? Cómo este suceso se hablaba del sentido de vida. También de Stanley Milgram, que una de las cosas que a él le interesó fue el por qué los que trabajaron con Hitler aceptaron hacer lo que Hitler pedía, ¿no? Hablando del fenómeno de obediencia a la autoridad. Aquí me pongo a pensar que sucedió un fenómeno parecido en el hecho de no seguir a la autoridad, que era lo que se le solicitaba a Gilberto de una forma burocrática, aunque siguió ciertos lineamientos, parecía que también a la vez no lo consideró. Entonces me pongo a pensar que también es un fenómeno desde la psicología, hablando de este fenómeno contrario de la obediencia a la autoridad, que era la justificación que se tomaba, ¿no? El por qué siguieron ese tipo de conducta, por qué seguir la otra conducta, que era el no seguir la autoridad para un beneficio, ¿no? O tomando en cuenta todo este fenómeno. No sé, maestra, si tenga alguna consideración de algún fenómeno que se pueda presentar ahí en consideración de la perspectiva o la disonancia que podía estar viviendo Bosques desde lo que creía y cómo tenía que actuar o le solicitaban actuar. No sé si podría darnos a lo mejor qué consideraciones podía estar pasando en estas personas que fueron contra por un bien, ¿no? O la perspectiva que tenían en un bien de la humanidad como tal. No sé si nos pueda apoyar un poco con algo así.
¿qué te podría decir? Una de las cosas que los judíos dicen para no darle el reconocimiento es que él no actuó tanto por voluntad propia, sino que todo fue siguiendo los lineamientos de Lázaro Cárdenas. Espero que la mayoría de ustedes sepan. Él es uno de los grandes presidentes que ha tenido nuestro país y que siempre vio por abrió las puertas a nuestro país para personas que estaban necesitando un hogar, porque realmente que se habían quedado sin hogar. Yo creo que lo que hizo Bosques fue seguir mucho de la filosofía de él. Sin embargo, el reconocimiento importante es que él arriesgó su vida y a su familia. Sus hijos estaban muy chiquitos. Su equipo, además exacto, había niños porque su equipo estaba con sus familias. Cuando los diplomáticos se van a otros países, se van con sus familias completas. Entonces ponen en riesgo, y aunque él fue, y creo que por ahí ha de estar el debate de los judíos, que aunque siguió instrucciones de un gran hombre también que era Lázaro Cárdenas, él puso en riesgo. Como dijo la doctora, él podía haber dicho, a ver, ustedes familia, regrésense a México, porque aquí en Europa la cuestión está muy complicada y no los quiero poner en riesgo. No, ahí estuvieron. Hace inclusive algunas narraciones por ahí de cómo cuando estaban bombardeando una ciudad cercana a donde estaban en el castillo, Colonia, creo que se llama el lugar ahí en Francia, se juntaban y se ponían a platicar y se ponían a jugar como para tratar de, él y su esposa se ponían a jugar con los niños para tratar de distraerles la atención de lo difícil que era el tener que estar escuchando los bombardeos y que cualquiera de esas bombas podía caer encima de su casa, ¿no? De donde estaban. Entonces creo que hay sí a lo mejor una disonancia, lo ha de haber vivido, ¿no? Entre decir cumplir con mi deber, pero al mismo tiempo mi deber como padre, mi deber como cabeza de familia y como jefe de todas estos, pero era tan buen jefe que su equipo decidió quedarse con él. Al menos no menciona a alguien que haya disuadido y dicho que nos regresamos a México porque allá en América no hay guerra. Les cobraron. El gobierno de México al final, no sé si quedó claro, como Lázaro Cárdenas les mandaba dinero pues para la renta del castillo donde vivieron, en la alimentación, además de algunas donaciones por ahí de algunas instituciones. Al llegar, después de que terminó la guerra, regresó Bosques, que para esto también la historia cuenta, todos los familiares de los refugiados en México fueron a recibirlo al tren, porque llegó por Veracruz y luego se fue en tren a México. Entonces fue un recibimiento que él no esperaba, que la mayor parte eran de no mexicanos, por supuesto, sino de todos los extranjeros a los que les dio visa. No me pusieron lentes, pero dice, no importaba que hubieran estado presos, que hubieran carecido de alimentos, que hubieran arriesgado sus vidas por salvar tanto a compatriotas como a miles de perseguidos de otros países. La Secretaría de Relaciones Exteriores les exigía que devolvieran el monto que les había sobrado en su misión de Europa. O sea, llegó después de todo ese recibimiento y le dijeron, a ver, nos cuentas cuánto te sobró para que nos regreses el dinero, ¿no? Después de todo lo que hizo. Entonces, pues bueno, nuestros gobiernos del color que sean siempre no han tenido reconocimiento, contestando por ahí la pregunta del compañero, a lo mejor no hay mucho reconocimiento de todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Para las personas que realmente valen la pena. Muchas gracias, doctora. ¿No hay nadie más que quiera hacer un comentario? Ok, entonces damos por concluida la sesión, y antes de concluirla, pues quiero otorgar las constancias de participación de la doctora Ana María Jerez y la doctora Ceballos. Voy a hacer la lectura de la primera. Dice constancia a la doctora Ana María Martínez Jerez, también a la doctora Isabel Ceballos, por su valiosa participación como expositora en la lectura Gilberto Bosques, el hombre que desafió a los nazis. Dentro del espacio de la lectura, la tlacuachita ignorante en el estanque se encontraba con su red pescando la ciencia del comportamiento, correspondiente a la actividad del CIRETA, voy a cortar, el día hoy, 29 de septiembre,
Firma la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la facultad. Les agradezco, maestras, el poder estar en este espacio, el poder participar, el poder dar ahora sí que hablar sobre temas que a lo mejor los estudiantes o en tema en general no conocemos, ¿no? Abrirnos a la lectura, como dicen las maestras. Creo que en la carrera siempre nos dicen la lectura, pero también no solo es la lectura del conocimiento en nuestra área en particular, sino en áreas generales que también van a nutrir nuestra área en particular. Entonces los invitamos a abrir este espacio, a que busquen lecturas que puedan nutrir de manera profesional, pero también personal. También si quieren ver los videos, dicen, bueno, como dicen las maestras, hay documentales, bueno, a lo mejor veo el video y eso me da ganas de abrir el libro, ¿no? O checar nuevas lecturas. Entonces les agradezco, las invitamos a participar en siguientes periodos. Agradezco al grupo, agradezco a los que vinieron a ser parte de esta actividad, agradezco al maestro Orlando que siempre nos apoya como ponente, pero también con sus grupos que ayuda a que se realicen estas dinámicas, porque sin ustedes, chicos, los estudiantes, pues no se puede lograr hacer este tipo de actividades. Así que muchas gracias y que tengan buena tarde, y muchas gracias, doctoras, por este espacio. Y nada más también agradecerlo de parte del doctor Enio Carro, que es el coordinador del CIDETAC y también gestor de todas estas actividades de divulgación científica. Muchas gracias.